Me lo habéis pedido, esquemas para juicios, y para eso es necesario que os hable de los distintos procedimientos judiciales. Vamos, que hablemos de derecho procesal, de esa asignatura que a todos os apasiona de la carrera de derecho, entiéndase la ironía, pero bueno, que es tan útil en la práctica y más si queréis ejercer en el futuro como abogados. Lo primero que os quiero decir es que yo no soy profesora, no soy doctora, soy abogada y os voy a explicar el derecho procesal desde un punto de vista práctico y lo más sencillo que pueda para que aquellos que seáis estudiantes de derecho os acerquéis a esta materia desde un punto de vista más ameno, para aquellos que ya seáis abogados que tengáis un esquema global de los distintos procedimientos judiciales y cómo funcionan, y para aquellos que seáis legos en derecho, si os queréis pasar un buen rato y entender un poco cómo funciona el sistema de administración de justicia, pues bienvenidos sois. Así que comenzamos. Lo primero que voy a hacer es una recopilación de lo que os dije en el vídeo de la semana pasada. Esto se podría titular perfectamente como Barrio Sésamo Jurídico o Derecho Procesal para Niños. ¿Qué es un procedimiento? Pues como os dije la semana pasada, es el conjunto de pasos o de trámites que vamos a tener que dar desde que iniciamos una solicitud en el juzgado, desde que pedimos algo a un juez, hasta que obtenemos un pronunciamiento de este a través de una sentencia o de un auto. Es decir, todo lo que va desde el inicio, desde la demanda hasta la sentencia, todos esos pasos es a lo que le vamos a llamar procedimiento. ¿Y cuántos procedimientos judiciales hay? Pues hay tantos procedimientos judiciales como órdenes jurisdiccionales. Y ahora me diréis, ¿qué son los órdenes jurisdiccionales? Pues los órdenes jurisdiccionales son las distintas ramas del derecho y principalmente son 4. Derecho civil, derecho penal, administrativo, contencioso administrativo y social, también llamado laboral. Aunque podríamos añadir 2 más, la jurisdicción militar y la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria es la que puede iniciar el ciudadano sin necesidad de la figura del abogado y del procurador. Entonces, a estas 4 ramas del derecho, la civil, la social, la contencioso administrativo y la penal, le corresponden 4 órganos jurisdiccionales, y los órganos jurisdiccionales son los juzgados y los tribunales, que están compuestos por los jueces y magistrados, que son los encargados de administrar justicia. Una vez que hemos distinguido las 4 principales ramas del derecho, tenemos que saber a qué se refiere cada una de estas ramas. Como todos sabéis, el derecho penal se encarga de regular los delitos y sus penas, es decir, todas aquellas penas que se le van a imponer a una persona que ha cometido un delito. El derecho laboral regulará las relaciones entre los empresarios y los trabajadores. El derecho administrativo, las relaciones entre el ciudadano y la administración. Y el derecho civil se encarga de regular el derecho privado. Cada una de estas ramas va a tener su propia ley que regulará el procedimiento, es decir, todos aquellos pasos desde que pedimos algo al juzgado hasta que obtenemos un pronunciamiento del juez. El derecho laboral tiene la ley de procedimiento laboral, el derecho contencioso administrativo, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, el derecho penal, la ley de enjuiciamiento criminal y el derecho civil, la ley de enjuiciamiento civil, que quizás es la más importante. ¿Y por qué es la más importante? Porque la ley de enjuiciamiento civil tiene una aplicación supletoria para aquellos casos en el que el resto de los procedimientos de las otras ramas no tengan una regulación de algún trámite en concreto de su procedimiento. En ese caso se van a remitir siempre a la ley de enjuiciamiento civil. Y seguramente alguien que haya llegado a este punto en el vídeo dirá: ¿dónde está ese esquema de juicio, Begoña, que nos está soltando teoría pura y dura? Y claro, tenéis que saber que hay 4 ramas diferentes y por tanto como mínimo va a haber 4 tipos de juicio diferentes. No va a tener nada que ver un juicio penal con un juicio civil, con un juicio social o con un juicio contencioso administrativo. Entre otras cosas, como os he explicado, porque las leyes que regulan esos diferentes procedimientos son diferentes. Pero sorpresa, dentro de cada una de esas ramas también hay juicios diferentes. Y eso es lo que os quiero explicar desde un punto de vista práctico, pero tenemos que ir por partes. Primero asentando conocimientos y ordenando ideas. Y luego vamos a empezar con cada una de esas ramas. Hoy toca empezar a hablar del derecho civil, de los diferentes juicios que hay dentro de la rama civil. ¿Cuántos hay? 4.
El juicio ordinario, juicio verbal, el monitorio y el cambiario. Quizás los más importantes son el juicio ordinario y el juicio verbal. Aunque así en teoría parece como muy complicado y que vais a tener que saber un montón de cosas, tenéis que saber que en la práctica es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque aunque hay diferencias a la hora de celebrar estos diferentes juicios, también hay muchas similitudes. Artículos fundamentales que no os podéis olvidar. Nunca, no os voy a hablar de demasiados artículos, pero estos son fundamentales. 249 y 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para diferenciar juicio ordinario de juicio verbal. ¿Por qué? Porque el juicio ordinario y el juicio verbal van en función, primero, de la cuantía. Si lo que vamos a debatir en el juzgado supera los 6.000 euros, vamos a reclamar algo que supere 6.000 euros, se va a debatir por juicio ordinario. Y si es menos de 6.000 euros, por juicio verbal. Pero aparte de la cuantía, también podemos utilizar esos diferentes procedimientos en función de la materia. Y ahí tenéis explicados perfectamente qué materias van a ir, independientemente de la cuantía, por juicio ordinario y aquellas otras materias que independientemente de la cuantía irán por juicio verbal. Por eso esos artículos tienen que ser de vuestra cabecera, el 249 y el 250, no se os pueden olvidar. Una vez que sabemos si la petición que vamos a iniciar en el juzgado va a ir por los trámites de juicio verbal o juicio ordinario, ahora sí, llega el momento del esquema. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre el juicio ordinario y el juicio verbal? Como os he dicho antes, para saber si esa petición va por los trámites de juicio ordinario o juicio verbal, primero nos vamos a fijar en la cuantía. Si es más de 6.000 euros, probablemente irá por juicio ordinario, si es menos por juicio verbal, pero también tenéis que ver qué acción ejercitáis. Para eso os vais al artículo 249 y 250 y veréis qué materias sí o sí, independientemente de la cuantía, van por un juicio o van por el otro. Una vez que tenemos claro si va por juicio ordinario o juicio verbal, similitudes, hacemos nuestra demanda, como os expliqué en otro vídeo. Y con esa demanda vamos a aportar toda la prueba de la que dispongamos en ese momento. Y ahora vienen las diferencias. Si va por juicio verbal, el juicio verbal se caracteriza por ser más rápido, por tener unos trámites más cortos, con plazos más cortos. Presentaremos la demanda en el juzgado, o nos la admiten o nos la inadmiten. Que nos la admiten, en ese momento le van a dar traslado al demandado para que conteste en un plazo de 10 días. Antiguamente, cuando yo empecé a ejercer como abogado, la contestación de la demanda se hacía en la vista, en la propia vista, lo cual era bastante riesgoso porque no sabías lo que te iba a contestar el demandado. Pero desde el año 2015 la contestación a la demanda se hace por escrito, en un plazo de 10 días. Luego el juzgado va a dar traslado al demandado y al demandante para saber si quieren que se celebre la vista por un plazo de 3 días. Si ambas partes deciden que no quiere que se celebre vista, el juzgado, el juez directamente va a dictar sentencia. Si las dos partes piden que se celebre la vista, pues se celebrará la vista. Allí las partes volverán a proponer la prueba, los testigos los van a llevar en ese momento y se celebrará el juicio. Como veis, es más rápido. ¿Qué ocurre si hablamos de juicio ordinario? Cuando hablamos de juicio ordinario, igualmente vamos a presentar la demanda con toda la prueba de la que dispongamos, vamos a anunciar si queremos presentar una pericial, vamos a ir proponiendo. Los testigos no, ¿por qué? Ahí está la principal diferencia entre el juicio verbal y el juicio ordinario. En el juicio ordinario, una vez que presentamos la demanda con la prueba que dispongamos, eso sí, la pericia la tenemos que anunciar ahí, no así los testigos, pero sí toda la documental que queramos aportar para ese juicio, y el juzgado, en lugar de dar traslado al demandado por 10 días, le dará traslado por 20 días para que conteste a la demanda. ¿Qué hará el demandado cuando le llegue la demanda? Contestar dentro de ese plazo de 20 días o bien reconvenir. ¿Qué es reconvenir? Pues cuando aparte de contestar eso que dice yo también tengo algo que reclamarle al otro y entonces reconviene y se le dará traslado de esa demanda de reconvención al demandante para que conteste a esa demanda. Una vez que ambas partes han contestado, se celebra la audiencia previa, que quizás es la diferencia fundamental con el juicio verbal.
¿Qué es la audiencia previa? Quizás en otro juicio, en otro vídeo os lo explique más detalladamente, porque hay muchos abogados que no le dan la importancia que se merece a la audiencia previa, y para mí son los cimientos de un buen juicio civil. La audiencia previa, a grandes rasgos, lo que va a consistir es proponer prueba, intentar llegar a un acuerdo de las partes y proponer la prueba, los testigos, los peritos, la documental nueva que queramos aportar en ese momento y que la ley nos prevea aportarla con posterioridad a la demanda. Todo esto está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y después de la audiencia previa, si no ha habido acuerdo entre las partes, se les citará para juicio. Diferencias fundamentales: como veis, los plazos son más amplios en el juicio ordinario que en el juicio verbal, y la audiencia previa, que de verdad hay que darle la importancia que se merece, porque en la audiencia previa es donde se proponen las excepciones procesales si las hay, donde se propone la prueba, donde se pueden hacer recursos en ese momento si te inadmite la prueba al juez. Es un momento del procedimiento bastante importante. Yo no sé si me está quedando bastante caótico este vídeo, pero la verdad es que es más sencillo en la práctica, porque los propios trámites te los va dando el juzgado, los plazos ya te los va marcando el juzgado, y el resto es al final práctica pura y dura, porque no deja de ser pues ensayo y error a fin de cuentas. Resumen sencillo del final de este vídeo. Hemos visto que hay 4 ramas diferentes del derecho: la civil, la penal, la contencioso-administrativa y la social. Cada una de estas ramas tiene su propia ley que regula el procedimiento. Todos esos pasos que tenemos que dar desde que pedimos algo al juzgado hasta que el juez nos responde. La más importante, la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque se aplica de forma supletoria para aquellos casos que el resto de las ramas no tengan una regulación concreta de algún trámite del procedimiento. Y hoy me he detenido un poco más a hablar del orden civil y de los 4 diferentes juicios que se dan: el juicio cambiario, el monitorio, el ordinario y el verbal. Estos 2 últimos aparecen regulados en el artículo 249 y 250. ¿Cuál es la misión principal y quizás lo más dificultoso a lo que se tiene que enfrentar el abogado cuando inicia una petición civil en el juzgado? Identificar los trámites por las que va a ir esa petición, si es por juicio ordinario o verbal. La forma más sencilla, mirar esos 2 artículos, porque de verdad que esos sí que son sencillos. ¿Que la cuantía que vamos a reclamar es más de 6.000 euros? Pues va a ir por los cauces del juicio ordinario. ¿Qué es menos de 6.000 euros? Por juicio verbal. Pero también tenéis que ver que a lo mejor la materia, la acción que ejercitáis, independientemente de la cuantía, ya os va a marcar la ley si va por los trámites del ordinario o el verbal. Por el resto no os preocupéis, porque el juzgado va a ir dándoos traslado con los plazos marcados por la ley. Lo principal, identificar el procedimiento. Luego, los esquemas que os he dicho, al final se guardan muchas similitudes el juicio verbal y el ordinario. A la hora de presentar la demanda, el demandante va a tener que aportar toda la prueba en un caso o en otro. La principal diferencia, la existencia de audiencia previa en el juicio ordinario, que de verdad que hay que darle mucha importancia a esa parte en concreto del procedimiento, y que los plazos son más cortos en el juicio verbal. Espero que haya quedado algo claro. Me resulta complicadísimo explicarlo de una forma sencilla, pero de verdad que en la práctica es más sencillo de lo que parece. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de interés, espero que os haya sido útil más que nada, y si queréis que os explique más detalladamente la audiencia previa, o que continúe hablándoos del resto de los juicios, del cambiario, del monitorio, me lo pedís en comentarios y yo lo hago. Podéis seguirme también en las redes sociales, en mi Instagram y en Facebook, aunque la que más utilizo es Instagram. Ya parezco la youtuber, no sé, una youtuber de moda aquí contando mis redes sociales, pero la verdad que así tengo un feedback más cercano con vosotros, porque en Instagram estoy todos los días. Nada, lo que siempre os digo, un placer, gracias por verme, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.